Vamos a hacer una definición más formal de este primer principio utilizando derivadas. ¿Recuerda cuál es el significado físico de una derivada? Efectivamente, la derivada es una función. ¿Cómo variaba dicha función? Si decimos que, en ausencia de las fuerzas externas, la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo. Lo que estamos diciendo es que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es cero. Es decir, no hay variación de velocidad respecto al tiempo. Así, podemos expresar la primera ley de Newton. Como ya sabemos, el movimiento de un cuerpo se caracteriza por su cantidad de movimiento o movimiento lineal que relaciona su masa con su velocidad. Asumiendo que la masa de un cuerpo permanece constante a lo largo del movimiento, esta ley se puede enunciar de la siguiente forma. El momento lineal o cantidad de movimiento de un cuerpo aislado permanece constante. En física, la masa inercial es una medida de masa como la resistencia de un cuerpo al cambio de velocidad, medido desde un sistema de referencia inercial. En física clásica, tomando como referencia una partícula a la que se asigna por convenio la masa unidad, la masa inercial de una partícula puntual se define por comparación con la unidad como la relación de su aceleración ante la misma fuerza, es decir, mediante la siguiente ecuación número 1. Luego se hace un despeje, que es la ecuación número 2. Cuando la partícula 1 se toma como la unidad m1 igual 1, se ve que el cociente de aceleración es la masa inercial de la partícula 2, con todo, por supuesto, medido desde un sistema de referencia inercial. Queremos proponerte un ejercicio de imaginación. Imagina que viajas en un autobús sentado en tu asiento. Puedes afirmar sin temor a equivocarte que el conductor del autobús no se mueve mientras conduce. Al fin y al cabo, no cambia su posición respecto a ti. Sin embargo, un observador sentado en el banco de un parque, por ejemplo, que vea pasar el autobús por la carretera, diría que el conductor del autobús estaba en movimiento. El observador externo veía al conductor en movimiento porque cambia su posición respecto a él. Podemos definir un sistema de referencias como un sistema de coordenadas respecto del cual estudiamos el movimiento de un cuerpo. Supone la posición del observador respecto al fenómeno observado. Para entender mejor este concepto, vamos a ver el siguiente ejemplo. En la primera situación, consideramos a María como nuestro sistema de referencia. Pues bien, cuando el carro avanza hasta el otro punto, podemos observar que con respecto a María, el conductor del auto cambió de posición. Ahora vamos a tomar como sistema de referencia al copiloto del auto. Cuando el carro avanza hasta el otro punto, podemos notar que con respecto al copiloto, el conductor no cambió de posición. Para el copiloto, el conductor siempre estuvo sentado a su lado. Por lo tanto, no basta decir que una cosa se mueve, sino que es necesario añadir respecto a quién o qué se mueve. Hasta ahora han aparecido dos conceptos claves para entender el movimiento de un cuerpo: su posición y el sistema de referencias. El sistema de referencias en física es muy importante a la hora de estudiar los movimientos. Te resultará fundamental a la hora de establecer la posición de un cuerpo estudiado. Normalmente en física usamos el sistema formado por el eje cartesiano y las coordenadas cartesianas como el sistema de referencias. Dicho sistema está formado por tres
ejes perpendiculares, el origen X, el origen Y y el origen Z, llamados espacios o tres dimensiones, aunque también es posible utilizar únicamente dos ejes, X y Y, llamados dos dimensiones, o planos e incluso un único eje, el eje X, conocido como una dimensión o recta. Los sistemas de referencias inerciales y no inerciales, según su estado de reposo o movimiento relativo, podemos clasificar los sistemas de referencias en sistemas de referencias inerciales, sistemas de referencias no inerciales. Se dice inercial cuando está fijo o tiene movimiento relativo uniforme. En el sistema de referencias no inercial, de un modo simple, un sistema de referencia no inercial es aquel que está sometido a una aceleración. Los sistemas de referencias inerciales son aquellos en los que se cumplen las leyes de Newton usando solo las fuerzas reales, no ficticias, que ejercen entre sí las partículas del sistema. Existen sistemas acelerados o en rotación, donde las leyes de Newton aplicadas a las fuerzas ejercidas por las partículas no se cumplen estrictamente. En el tema dedicado al estudio del movimiento, hemos resaltado la importancia del sistema de referencias a la hora de decir si un cuerpo se mueve o no. Cabe aquí hacerse una pregunta parecida. ¿Se cumple la primera ley de Newton para cualquier sistema de referencias? En las figuras de la diapositiva se muestra un cuerpo y tres sistemas de referencias con distintos comportamientos. Desde nuestro punto de vista exterior a ambos, el cuerpo permanece en reposo en los tres casos. Y es el observador, sistema de referencias, el que se desplaza hacia la derecha en el segundo y en el tercer caso. Ten presente que idealmente el observador, al ser él mismo, el propio sistema usado como referencia, no es capaz de percibir su propio movimiento en caso de producirse. Vamos a analizar las tres situaciones para ver si se cumple la primera ley de Newton. 1. O primer caso. En la primera situación es evidente que el observador en reposo percibe el objeto también en reposo y por tanto su momento lineal permanece constante. El primer observador puede afirmar que sobre el cuerpo no actúa ninguna fuerza. Se cumple la primera ley de Newton. En la segunda situación, el observador se aleja del cuerpo a una velocidad constante, es decir, en movimiento rectilíneo uniforme. Dado que no es capaz de percibir su propio movimiento y a falta de cualquier otro elemento que le sirva de referencia, percibirá que es el cuerpo el que se aleja de él a la velocidad constante. En cualquier caso, también él podrá afirmar que sobre el cuerpo no actúa ninguna fuerza, al no variarse la velocidad a la que se aleja el cuerpo, y por tanto permanece constante su momento lineal. También podemos decir que se cumple la primera ley de Newton. El tercero de nuestros observadores es el más especial. Se aleja del cuerpo cada vez más rápido, es decir, mediante un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que le hará percibir que el cuerpo posee una aceleración, es decir, que varía su velocidad y por tanto su momento lineal, para que siga cumpliendo la primera ley de Newton. El observador tendrá que decir que hay una fuerza actuando sobre el cuerpo. Decimos que un sistema de referencia es inercial cuando cumple el principio de inercia y en consecuencia las leyes físicas.
Los sistemas de referencia en reposo o con velocidad constantes son inerciales. Decimos que un sistema de referencia es no inercial cuando no cumple de igual manera que los inerciales el principio de inercia y en consecuencia las leyes físicas. Los sistemas de referencias con aceleración de cualquier tipo son no inerciales. Newton y los sistemas de referencias inerciales. Observa que en la propia definición que hemos hecho está implícito un segundo observador, nosotros mismos. Así, por simplicidad decimos, los sistemas inerciales están en reposo o con velocidad constante. En realidad, cabría decir, los sistemas inerciales están en reposo mutuo o se desplazan con velocidad constante relativa. Newton consideró el espacio absoluto una especie de sistema de referencia en reposo absoluto respecto al cual tendría sentido los conceptos de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Entendía que un sistema de reposo sería aquel que lo estuviera respecto a las estrellas fijas, que son aquellas que no se desplazan una respecto a la otra. Finalmente, el propio Newton se dio cuenta de que quizás no exista en realidad ningún cuerpo que esté en reposo total. Efectivamente, es posible encontrar en la realidad sistemas de referencias inerciales, ya que siempre hay algún tipo de fuerza actuando sobre los cuerpos. En cualquier caso, siempre es posible encontrar un sistema de referencia en el que el problema que estemos estudiando se pueda tratar como si estuviésemos en un sistema inercial. Imagina que observas una plataforma atada a una cuerda que gira alrededor de un punto. El sistema de referencia que estás utilizando está en reposo, sistema de referencia inercial, mientras el cuerpo se mueve a través de él. Dado que describe un movimiento circular, el cuerpo posee aceleración normal o centrípeta. Si posee aceleración, debe existir una fuerza que la origine. Dicha fuerza es la fuerza centrípeta, que en nuestro caso corresponde con la tensión de la cuerda atada al cuerpo. Sin embargo, piensa ahora la siguiente situación. Si ahora te encontraras encima de la plataforma, tú y tu sistema de referencia se moverán con la misma aceleración, caso del sistema de referencia no inercial. Imagina que no tienes conciencia de que te mueves y que solo puedes ver el cable tenso. Para ti, la plataforma estará en reposo, sigue bajo tus pies y por tanto no tiene aceleración. ¿Cómo explicarías que la cuerda esté tensa si no sabes que está en movimiento? Lo lógico es pensar que existe una fuerza contraria a la tensión de la cuerda, fuerza centrípeta. De igual modo, dirección y sentido contrario que anule a la primera para que no exista aceleración. Dicha fuerza recibe el nombre de fuerza centrífuga. Por tanto, la fuerza centrífuga es una fuerza inventada por un observador en rotación, no inercial, para explicar la fuerza centrípeta. Para realizar este experimento vamos a utilizar los siguientes materiales: un vaso, una tarjeta y una moneda. Lo primero es colocar de manera centrada la tarjeta sobre el vaso. Segundo, situar la moneda arriba de la tarjeta. Y tercero, dar un golpe seco en la tarjeta. Veámoslo en cámara lenta. ¿Qué sucedió?
Al dar el golpe seco en la tarjeta, se puede decir que sobre la moneda no ha actuado ninguna fuerza, pero sobre la tarjeta sí. Por lo tanto, la tarjeta se desplaza hacia adelante y la moneda debería haber mantenido su posición, pero esto no sucede porque sobre ella actúa la fuerza de gravedad. Por lo tanto, esto hace referencia a la primera parte de la ley de Newton, que dice, si sobre un cuerpo en reposo no actúa ninguna fuerza, este mantiene su estado de reposo.